Capítulo 2. Filogenia de la humanidad. La historia de creación de nuestros ancestros 2. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior, en la etapa en la que Asimos o Anunnakis habían dejado a la evolución natural del humano su proceso de crecimiento en la Tierra, formando parte de las especies homínidas que recorrían entonces el planeta, pero no siendo parte de ellas desde un punto de vista energético y evolutivo, pues recordemos, el humano ya poseía alma individual y yo superior enlazado, aunque su avatar fuera completamente homínido, e imposible de distinguir desde un punto de vista puramente fisiológico, de cualquiera de las otras especies de homínidos que el reino animal contenía en aquel momento. Los Asimos deciden reiniciar el proceso evolutivo del humano. ¿Por qué entonces decidieron tantos millones de años más tarde volver a iniciar los procesos de alteración genética para hacer avanzar lo que luego sería la especie humana? Primordialmente por cosas que habrán leído en diferentes libros, historias y mitos, con mayor o menor distorsión o cambios, pero con un sustrato más o menos correcto. Y es que Asimos empezaron a necesitar materia prima de diferentes tipos para su planeta natal, para sus colonias, para avanzar sus sistemas tecnológicos, etc., y la Tierra poseía en enormes cantidades todos los minerales y recursos naturales que en aquellos momentos eran necesarios para ello. Así que, haciendo corta una historia muy larga, con muchos altibajos y tejemanejes, Asimos y otras razas que accedieron a colaborar con estos, empezaron a incrementar su presencia en la Tierra, y de nuevo, se iniciaron algunas pruebas y experimentos, para que el humano fuera adquiriendo más destrezas, inteligencia y conciencia. Y se fuera convirtiendo, por decirlo de algún modo, en la mano de obra de ejecución de los planes de las razas en control en la Tierra. Especies pre-Homo. De esta manera, aproximadamente hace unos 10 millones de años, el humano fue transformado de nuevo sucesivas veces, a pesar de que no tenemos fósiles o no hemos encontrado prácticamente nada de ello. Hasta la fecha, se han identificado por parte de nuestros paleontólogos dos especies que han sido catalogadas como las siguientes. Orornithogenensis, con una antigüedad de 6 millones de años. Sahelanthropus chadensis, con una antigüedad entre 6 y 7 millones de años. La estructura energética de los prehomos de esa época comprendía el cuerpo físico, etérico, emocional, mental y causal. Tenían alma individual y yo superior individualizado. La conexión a la mente grupal de la especie animal se redujo lo bastante para empezar a crear el futuro inconsciente colectivo de la humanidad e ir volcando en el mismo el conocimiento que en aquel momento de desarrollo de la especie se le quería otorgar al humano, fundamentalmente cosas como aprender a hacer herramientas básicas y comprender mínimamente las instrucciones de Asimos. Estas especies lumano-homínidas catalogadas por la paleontología, en este momento no tienen género asignado, debido a la escasa presencia de fósiles que hemos encontrado de esta antigüedad. Son ejemplos junto con otros que no hemos descubierto aún, que quedan de los experimentos de aquel entonces con el humano, para ir incrementando su capacidad mental, energética, sus habilidades, su inteligencia, etc. Fueron desplegados en África, junto a grupos de primates para facilitar su cohesión y evolución, y analizar el impacto de genes homínidos, y la adaptación al medio de una base sauria latente, bajo la genética homínida. Las bases operacionales principales de Asimos de aquella época se encontraban en ese continente, África, así como en lo que para nosotros hoy es la Antártida. De ahí que todos nuestros hallazgos y conocimientos sobre los orígenes de la humanidad apuntan a esta región del planeta. Como nota aparte, la Antártida sigue siendo en estos momentos la base principal tecnológica de las razas en control y el sistema de control, donde se ubican todos los sistemas de monitorización de la humanidad. También de nuestras comunicaciones, de los flujos y movimientos económicos, etc., y donde se encuentran las inteligencias artificiales que regulan todos estos sistemas, como ya vimos en su momento. Pre-Homos. Género Ardipithecus. Creados entre 5.8 y 4.4 millones de años, estos prehomos eran los siguientes: Ardipithecus cadava y Ardipithecus ramidus.
representan una evolución respecto al género anterior, también desarrollada y desplegada en África. Asimos cambió una mínima parte de la genética respecto a homínidos anteriores, preparándolos para poder moverlos a otros continentes con otros tipos de clima. No se podía hacer de forma rápida, ya que era necesario generar una cohesión mental entre ellos, para crear lo que hoy en día es nuestro inconsciente colectivo, de forma que solo podían dejar que cada nuevo modelo estuviera evolucionando por su cuenta durante cientos de miles de años, hasta que su psique, estructura energética, sistema álmico, procesos grupales cognitivos, etc., se hubieran desarrollado lo bastante para poder volver a hacer cambios genéticos y pasar a un modelo más avanzado. Como nota curiosa, según el yo superior de David Topy, ninguno de los miembros actuales de las razas en control presentes en el planeta hoy en día, estuvo en estas primeras etapas de nuestra creación como especie. Aún viviendo más de 15.000 años para cada encarnación, y pudiendo cambiar de cuerpo, sin perder la conciencia de quiénes son, incluso habiendo pasado millones de años desde entonces. Las generaciones actuales de Asimos también estudian y aprenden, dentro de sus sistemas educativos en su sociedad, tanto aquí en la Tierra, como en otros lugares donde tienen presencia, el cómo sus ancestros crearon a la humanidad en aquel momento. Almas terrestres individualizadas. Como hemos comentado otras veces, el alma individualizada es creada o bien por el yo superior, con energía de los planos superiores de la Tierra, o bien se extrae de los cuerpos cuasi causales del reino animal, modificándolas para que entonces se convierta en un alma humana. Por lo tanto, todas las almas de todos los seres humanos son siempre terrestres. El alma no viene de ningún sitio fuera del planeta, pues se requiere que su configuración y energía sea de la Tierra. Para poder hacer de enlace entre el yo superior y la estructura física y energética del avatar. Cuando algunas personas hablan de que alguien es de fuera, esto solo aplica al conjunto del cuerpo espíritu más el yo superior, que es la única parte de nuestra estructura que puede enlazar con diferentes especies y sistemas energéticos. El cuerpo álmico de una raza es exclusivo para esa raza y no puede ser movido a otra especie diferente. Pero el cuerpo espíritu sí, por lo que aquellos que han venido de otros lares a la Tierra, para tener una experiencia evolutiva, lo hacen solo desde los niveles de cuerpo espíritu más yo superior, creando un alma terrestre, y entonces, imbuyéndose en un cuerpo humano, con una estructura sutil y energética humana. Puesto que en este momento de la evolución de la prehumanidad, el Ardipithecus ya poseía un mínimo de requerimientos para ser receptor de muchos seres que vieron con interés la situación en la Tierra, se inició un influjo de miles de estos, que a nivel de yo superior y cuerpo espíritu, o su equivalente, empezaron a encarnar en el planeta, generando ya vidas simultáneas en todas las épocas históricas disponibles en ese momento. Y siendo parte de todos aquellos que hace millones de años llegaron al planeta, y aún seguimos, estando por aquí usando nuestra especie como base evolutiva, para nuestro crecimiento y aprendizaje. Prehomos. Género Australopithecus. Estos prehomos del género Australopithecus eran los siguientes. Australopithecus africanus, con una antigüedad entre 3 y 2 millones de años. Australopithecus afarensis, Lucy, con una antigüedad entre 3.9 y 3 millones de años. Australopithecus anamensis, con una antigüedad entre 4.2 y 3.9 millones de años. Australopithecus barelgasali, con una antigüedad de 3.6 millones de años. Australopithecus gari, con una antigüedad de 2.5 millones de años. Australopithecus sediba, con una antigüedad entre 1.95 y 1.75 millones de años. En este momento de nuestra historia, Asimos ya usaban a miembros de este género para asistirles en la extracción de minerales, sin que tuvieran especial conciencia de qué estaban haciendo o para qué.
La facilidad para manejar un grupo de Australopithecus radicaba en la introducción de un líder que tuviera un nivel evolutivo ligeramente superior al del resto del grupo, de forma que aprendiera lo básico, de por ejemplo, apartar piedras o arrancar vetas golpeándolas con piedras afiladas, y luego por imitación, consiguiendo que el resto de los miembros del grupo hicieran lo mismo, a través del mismo mecanismo que se comprobó en el llamado experimento del 100º mono, de Rupert Sheldrake. El inconsciente colectivo de nuestros antepasados en esa época ya estaba lo bastante cohesionado para poder insertar instrucciones a nivel de comportamientos instintivos que permitieran a todos los miembros de la especie aprender algo más rápidamente y de forma más o menos simultánea. La realidad base que sentaría el sustrato para que esta prehumanidad generara su propia realidad, acorde a las instrucciones de las razas en control, ya estaba lo suficientemente avanzada para poder empezar a usarla paulatinamente, coordinando esta proyección con los procesos de creación de la realidad de las mentes grupales del reino animal, en el que todavía se movían, como parte del mismo a nivel físico, aun sin ser parte del reino animal, a nivel evolutivo y energético. Los planes para crear un sistema de gestión de los Lumanus de esa época, que luego evolucionarían hasta el sistema de control actual de 10 niveles, y todo lo que David Topy nos ha explicado anteriormente en el blog, sobre el sistema de control, nació con la introducción en el inconsciente colectivo de los Australopithecus de códigos de control individuales, que se asignaban a cada individuo según su nivel evolutivo, y que se desarrolló hasta lo que en nuestros días conocemos como códigos de peligrosidad. Quizás el nombre no sea el más adecuado, pero creemos que transmite la idea de su función desde el punto de vista de las razas en control. Simplemente se trataba de monitorizar individualmente la evolución mental y energética de cada miembro de la prehumanidad de aquel entonces. Próximamente. En el siguiente capítulo, continuaremos con los géneros, que luego dieron paso a lo que sería hoy en día, los miembros de las élites y grupos de poder apartados de la línea natural evolutiva, y hechos evolucionar muy rápidamente, para poder crear por parte de Asimos, el grupo o grupos, que controlaría al resto de Homos, haciendo de enlace con sus dioses.